Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que de verdad te rompen los esquemas. Es la historia de un psiquiatra de enorme prestigio, un hombre de ciencia pura y dura, cuya visión del mundo y de la vida saltó por los aires por lo que descubrió con una sola de sus pacientes. Y es que aquí tenemos el choque de trenes perfecto. Por un lado, el Dr. Brian Weiss, un hombre anclado en la lógica, en lo demostrable. Y por el otro, Catherine, su paciente, un caso que se convirtió en un misterio que ninguna teoría de manual podía, ni de lejos, explicar. Bueno, pues vamos al lío. Para entender de verdad el impacto de todo esto, primero tenemos que saber quiénes eran estas dos personas, o sea, el médico y su paciente. A ver, para que nos hagamos una idea, el Dr. Weiss no era un cualquiera. Estamos hablando de un tipo graduado con honores en Columbia y Yale, nada menos. Era el jefe de psiquiatría de un hospitalazo en Miami. Tenía la mente entrenada para ser un escéptico de manual, para desconfiar de absolutamente todo lo que no se pudiera probar con el método científico. O sea, el polo opuesto a creer en lo paranormal. Y en la otra esquina del ring estaba Catherine. Su vida era literalmente una cárcel de miedos. Unos miedos terribles que la llevaban machacando desde que era una niña. Le tenía pánico al agua, a ahogarse, hasta el punto de que no podía ni tragarse una pastilla. Miedo a la oscuridad, a los sitios cerrados. Su día a día era un infierno de ataques de pánico, insomnio y pesadillas constantes que la estaban destrozando. Y ojo, que durante 18 meses, un año y medio, el Dr. Weiss probó con ella todo lo que sabía, toda la psicoterapia convencional. Se metieron en su infancia, en sus relaciones, en sus sueños, de todo. El resultado, cero. Nada funcionaba. Los síntomas de Catherine seguían ahí y la frustración para los dos era ya tremenda. Pasamos ahora a la parte en la que todo da un giro que nadie, y menos el doctor, se esperaba. Como ya no sabía qué más hacer, decidió jugar una última carta. Y esa última carta fue la hipnosis. Pero cuidado, para él esto no era ningún truco de magia. Era una herramienta clínica, una forma de intentar llegar a recuerdos de la infancia que pudieran estar bloqueados. Estaba convencido de que por ahí tenía que estar la clave, algún trauma olvidado que explicase todas esas fobias. Y este es el momento exacto en que todo cambia. Con Catherine, en un trance hipnótico muy profundo, el Dr. Weiss le dio esta instrucción, tan simple y tan directa. Una orden que él esperaba que la llevase a cuando era una niña. Pero lo que pasó a continuación, bueno, le cambió la vida a él y a ella para siempre. Pues resulta que Catherine, en lugar de irse a su infancia, empezó a describir una vida en el año 1863 a.C. Dijo que se llamaba Aronda, que tenía 18 años y que vivía en un valle súper árido y caluroso. Imagínate la cara del Dr. Weiss. Esto no entraba en ninguno de sus libros. ¿Era una fantasía? ¿Se lo estaba inventando? No tenía pinta, la verdad. Los detalles que daba eran demasiado vivos, demasiado concretos. Lo que empezó como una sesión totalmente desconcertante, de repente se convirtió en una revelación, porque los traumas de esas vidas que Catherine iba recordando empezaron a encajar como las piezas de un puzzle con todos sus miedos de ahora. Y aquí es donde la cosa se vuelve increíble. En esa vida, como Aronda, recordó que murió ahogada en una riada. ¿Te suena? Claro, de ahí su terror al agua y a asfixiarse. En otra vida, como un hombre llamado Johann, murió degollado por la espalda, y de ahí su pánico a que le taparan la boca. De pronto, todas esas fobias que parecían una locura tenían una causa, un origen traumático súper claro. Pero es que lo más fuerte no es que lo recordara, es que funcionaba. A medida que iban saliendo a la luz esas vidas pasadas y esos traumas, los síntomas de Catherine, esos que llevaban ahí 18 meses sin moverse, empezaron a desaparecer. Así, sin más. Pero justo cuando el Dr. Weiss pensaba que ya estaba empezando a entender un poco de qué iba todo esto, las sesiones volvieron a dar otro giro. Y este, si cabe, era todavía más alucinante. En el estado de trance, entre el final de una vida y el principio de la siguiente, pasaba algo rarísimo. La voz de Catherine cambiaba, se volvía más profunda, con más autoridad, y a través de ella empezaban a hablar unas entidades que decían ser los maestros. Unas almas, decían, muy evolucionadas. Y entonces llegó la prueba definitiva. Los maestros, hablando por boca de Catherine, le dieron un mensaje personalísimo al Dr. Weiss. Le hablaron de su padre, que había muerto, y lo llamaron por su nombre hebreo, Avrom, un nombre que Catherine no tenía absolutamente ninguna manera de saber, y que, para colmo, era el nombre que Weiss le había puesto a su propia hija. Por si quedaba alguna duda, el siguiente mensaje la borró de un plumazo.
Le hablaron de su hijo, que había muerto siendo un bebé, y describieron con una precisión médica brutal una malformación del corazón súper rara, de 1 entre 10 millones. Una descripción que era correcta. Y añadieron que su muerte había sido un sacrificio de amor para pagar deudas de karma. Y esta es la pregunta del millón, la que lo rompió todo. Esa información era secreta, íntima, súper específica. Era materialmente imposible que Catherine la supiera. En este momento, todo el escepticismo del Dr. Weiss, todo su castillo de ciencia, se vino abajo. No podía negarlo. A partir de ese momento, aquello dejó de ser una simple terapia. Se convirtió en una transformación profundísima, no solo para la paciente, sino sobre todo para el propio médico. Esa muralla de escepticismo del Dr. Weiss se derrumbó por completo, y en su lugar empezó a nacer una forma completamente nueva de entender la vida, la muerte y la idea de que el alma es inmortal. Esta experiencia no solo le cambió la carrera, es que le quitó de raíz su propio miedo a morir. Los maestros, a través de Catherine, fueron dejando unas enseñanzas potentísimas. Hablaban de que nuestra tarea en la vida es aprender, que las deudas kármicas te las llevas de una vida a otra hasta que las solucionas, y que el objetivo final es aprender sobre la caridad, la esperanza, la fe y, por encima de todo, el amor. Y el concepto de karma, claro, era clave en todo esto. Pero no como un castigo, más bien como un sistema de aprendizaje, como si fuera un mecanismo del universo para que, vida tras vida, vayamos pagando nuestras deudas y aprendiendo las lecciones que nos tocan para poder evolucionar. ¿Y el resultado final para Catherine? Pues una curación total. En poquísimos meses, esa mujer que vivía aterrada se transformó. Se fueron las fobias, la ansiedad, las pesadillas, todo. Estaba curada, pero de verdad, se sentía feliz y por fin en paz. Al final, la historia del Dr. Weiss y de Catherine es mucho más que un caso clínico. Es una historia que desafía a la ciencia y que nos obliga a plantearnos una posibilidad que lo cambia absolutamente todo. ¿Y si la vida es mucho más de lo que vemos? ¿Y si la muerte, en lugar de ser el final, es solo el principio de otra cosa?